Hola y bienvenidos. Estás escuchando el podcast Finanzas Sanas. Mi nombre es Elismar Escobar y este podcast está para ayudarte a mejorar tus finanzas personales y familiares, además de guiarte en alcanzar estabilidad y libertad financiera. Empecemos. En el episodio de hoy estaré hablando sobre la esclavitud financiera y ejemplos de cómo puede estar presente en nuestras vidas y no nos hemos dado cuenta. Comencemos. Para poder hablar de esclavitud financiera, primero definamos qué significa ser esclavo. Según el diccionario de la Real Academia Española, abro comillas, es la situación de una persona que carece de derechos de modo permanente, especialmente los fundamentales de igualdad y libertad, por ejercer un tercero sobre ella todos o algunos de los atributos del derecho de propiedad, reduciéndola a la condición de objeto, cierro comillas. En otras palabras, es la condición de una persona que no tiene derechos sobre su propia vida, especialmente respecto a la igualdad y libertad, ya que esos derechos los tiene otra persona de la cual es un objeto más que posee, como posee una casa, un carro o cualquier otro objeto. Y ustedes pensarán que puede ser absurdo hablar sobre esclavitud en este tiempo, ya que en la mayoría de los países se goza de libertad plena por parte de todos los ciudadanos. Pero la realidad es que no es cierto y existe esclavitud en muchos países. Pero bueno, eso no lo vamos a tocar hoy porque el objetivo de este podcast es hablar sobre finanzas personales. Y se preguntarán por qué hablo sobre esclavitud entonces. Pues porque observando la conducta de muchas personas y cómo gestionan el dinero que pasa por sus manos, es evidente que son esclavos del mismo. Muchos dirán, no, yo no, ¿cómo voy a ser esclavo del dinero? Pues sí, lo eres. Y te voy a compartir algunos ejemplos que muestran cómo el dinero tiene poder y controla tu vida y no al revés como debería ser. Te pregunto, ¿basas tu vida en trabajar sin descanso para generar los ingresos que necesitas para vivir? ¿Vives para trabajar o trabajas para vivir? A pesar de trabajar sin descanso, ¿te cuesta llegar a fin de mes? ¿No puedes cubrir tus gastos básicos? ¿Y anhelas que llegue la fecha de cobro de tu próximo salario o pago para cubrir las cuentas pendientes que te tienen agobiado? ¿Tienes muchas deudas? Si te pregunto, ¿en qué gastaste tu dinero las 2 últimas semanas de este mes? Excepto por el pago de facturas, ¿tienes idea en qué gastaste el resto? ¿Y entiendes porque ya no te queda nada en la cartera o no tienes ni idea? ¿Adquieres deudas para comprar caprichos? Tipo el último iPhone, una televisión más grande, comprar muebles nuevos, etc. El problema de muchos no es la cantidad de dinero que se gana, porque podemos tener un buen salario y aún así estar en la misma condición de esclavitud. Aunque algunos solo tienen una única fuente de ingresos, por muy buen salario que se tenga, se vuelven esclavos del trabajo, ya que si lo pierden caen en la bancarrota. Eso es otro signo de esclavitud financiera. Ahora, ¿me crees cuando digo que muchas personas viven bajo la esclavitud financiera? ¿Será ese tu caso? Espero que no. ¿Crees que exagero? Bueno, todo esto que te comento me recuerda un versículo de la Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, que dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús le dice eso a los judíos que estaban escuchando su mensaje y se ofendieron mucho. Dijeron que ellos nunca habían sido esclavos porque eran descendientes de Abraham. Pero lo cierto es que estaban muy ciegos, porque su interés era en ser libres políticamente de la opresión del Imperio Romano, por lo que no entendieron la predicación de Jesús. Jesús hablaba sobre todo lo que controla nuestra vida, nos esclaviza, y Él vino para hacernos libres. Además, esos judíos se mintieron a sí mismos, porque ellos fueron llevados como esclavos por muchos imperios en su historia, empezando por Babilonia, y en ese momento que Jesús les hablaba, estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Así que, esclavos, sí habían sido. Pero volviendo a nuestro tema central,
muchos se horrorizan cuando les digo que son esclavos del dinero. Puede que muchos ya ni estén escuchando el episodio porque se ofendieron, pero es la verdad. Pues todo lo que nos controla nos esclaviza, y lo que mencionaba anteriormente son indicios de que el dinero es quien controla y guía muchos aspectos de nuestra vida. Cualquier lugar o cosa que toma el lugar de Dios en nuestra vida, de eso somos esclavos y trae consecuencias para nosotros y nuestro entorno. Muchas veces cuando leemos algo o escuchamos algo así, siempre pensamos en lo típico, en lo más evidente, en lo que más se predica, en la pornografía o en adicciones más obvias como el alcohol, las drogas, el cigarrillo, pero nunca pensamos en que el dinero también nos puede esclavizar, porque vives sin libertad, con miedo, con ira o resentimiento, y eso afecta tus relaciones personales, familiares e incluso en el trabajo del cual dependes. Afecta el desempeño en todas las áreas de nuestra vida. ¿O no han leído que una de las principales causas de divorcio en la actualidad se debe al dinero? O mejor dicho, a los problemas con el dinero. Sea que abunde o que falte, porque en ambos causa problemas y crisis en los matrimonios. Pero ahora se los voy a enfocar desde otra perspectiva. Recordemos la crisis debida al COVID-19. Muchos quieren olvidarlo y lo entiendo. Muchos perdieron familiares, amigos. Lo siento mucho si es tu caso. Pero algo que también perdimos fue la capacidad de generar ingresos durante algunas semanas, quisiéramos o no. Las industrias de todos los países pasaron de producir a parar y muchas incluso quebraron. Solo siguieron operativas las áreas esenciales. Salud, por supuesto, era necesario, tomando en cuenta que era una crisis sanitaria, la seguridad y la alimentación. El resto no teníamos oportunidad de generar ingresos si no pertenecíamos a alguna de esas tres áreas, ni siquiera para cubrir nuestras necesidades básicas. En muchos países tuvieron que dar ayuda financiera a las familias para poder sobrevivir. Y ese es mi punto. Si se tiene una única fuente de ingresos y esa se pierde, ¿cómo puedes cubrir tus gastos? La crisis del COVID o el confinamiento nos enseñó que tenemos que prepararnos mejor para las crisis. ¿Tienes ahorros? ¿Te alcanzan para cubrir tus gastos durante cuántos meses? ¿Sabes por lo menos cuánto necesitas para cubrir tus gastos y los de tu familia todos los meses? O sea, ¿cuántos son tus gastos mensuales? No me refiero a si tienes una idea, sino una cantidad específica. ¿Cubres todos tus gastos y los de tu familia con el salario que ingresas tú, tu esposa o tu esposo y tus hijos, todos los que aportan en tu casa? ¿Sabes cuánto es el monto? Si alguien te dice que, bueno, yo te voy a cubrir los gastos por 6 meses para que te dediques a desarrollar esa idea de negocio, ese sueño que tienes, ¿sabes qué cantidad esa persona te tiene que dar para cubrir esos 6 meses? Y ya que estamos hablando de estos temas, ¿qué pasa si te enfermas? ¿Y si te despiden? Yo sé que hay algunos países donde hay programas de previsión para las personas que pierden el empleo, pero no son todos los casos y no en todos los países hay ese tipo de programas. ¿Cómo quedas tú y tu familia ante una situación como esa? ¿Correrías al primer conocido que tengas para que te preste dinero para pagar tus facturas? O peor aún, a un prestamista con la promesa de pagar lo más pronto posible en lo que encuentres tu trabajo. Seguro, yo te pago seguro. Debemos tomar medidas en la gestión de nuestras finanzas, ejercer de verdaderos mayordomos o administradores de los recursos que pasan por nuestras manos. Primero, pedirle perdón a Dios si lo hemos estado haciendo mal y que nos ayude a hacerlo mejor de aquí en adelante. Esto no se mejora de la noche a la mañana, pero haciendo pequeños progresos todos los días y con la ayuda y sabiduría de Dios se puede alcanzar la libertad en las finanzas. Puedes empezar a realizar cambios hoy.
como registrar tus gastos diarios, crear un presupuesto, ahorrar, si no estás trabajando buscar empleo, o emprender un nuevo negocio sin dejar tu trabajo actual, buscar un segundo empleo para tener otra fuente de ingresos, incluso investigar oportunidades de inversión que puedas tener en tu entorno. Muchos de estos temas los iré abordando en futuros episodios. Pero antes de finalizar, me gustaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Crees que realmente existe la esclavitud financiera? ¿Eres un esclavo financiera? ¿Controlas tu economía personal? Por favor, déjame tus comentarios y si me estás escuchando desde tu teléfono, asegúrate de suscribirte y así no te perderás mi próximo episodio. Gracias por escuchar el podcast Finanzas Sanas by Elismar Escobar.